Esta People investiga. Cultos. De un culto religioso llamado El Trabajo. Dijo que era un profeta enviado por Dios. Mi mamá era una católica devota, muy religiosa. Mi mamá siempre estaba en una búsqueda espiritual. Y por un tiempo hasta llegó a ser una monja católica. Y estaba ese hombre en un pequeño parque. Hablaba del fin de los tiempos y de que la iglesia cristiana se había descarrilado. El hermano Julius posaba sus manos en las personas y ellas se sacudían y vibraban. Caían al suelo. Nunca había experimentado nada así. Tenía alguna clase de poder. Para preparar la segunda venida de Cristo. Su obsesión con el apocalipsis destruyó un matrimonio y las acusaciones por infidelidad arruinaron otro. A los pocos días de conocer al hermano Julius, Stephen abandonó la universidad y se convirtió en un discípulo devoto. Los seguidores de toda Nueva Inglaterra renunciaron a sus trabajos y vendieron sus casas. El hermano Julius predicaba combinando una extraña mezcla de teología cristiana, judaísmo, ideas de la nueva era y ciencia ficción. Pero el centro de esta teología era su obsesión por el apocalipsis. Hubo muchos cambios. Desde ese momento toda la familia cambió. Era muy estresante. Daba miedo. Me parecía atemorizante. Reconoceré a Dios en lo que como, en lo que bebo, en lo que digo, en lo que veo. Lisa no tenía otra alternativa más que seguir las estrictas reglas del hermano Julius. El maquillaje estaba mal visto porque eso era lo que usaban las mujeres fáciles. Eso nos ponía en un estado mental en el que éramos los elegidos de Dios y que todos en el mundo eran malos, excepto nosotros. También le dio a cada seguidor un nombre nuevo elegido por él. Es el comportamiento clásico de un líder de culto. Les quitaba sus nombres para anular su identidad. Cuando iba a una reunión, debía decir, ¿puedo hablar, por favor? Si Julius se molestaba con una persona por cualquier cosa y lo podía excluir de las reuniones, ser expulsado era como ir al infierno. De repente ponía a todos los hombres que eran solteros en fila y a las mujeres solteras en fila. Tenía miedo en ese momento de tener que hacer algo que estaba fuera de mi control. Para mantener su rebaño en orden, Julius nombró a 12 hombres para ser sus apóstoles. En 1972, Bill era un estudiante universitario que reflexionaba sobre su futuro. No era un hombre feliz. Yo quería más. Yo salía del escenario y dijo, Bill, ¿recuerdas a esa chica? Yo te la envié. Hazla volver y haz las cosas bien. Me quedé paralizado. No podía creerlo. El hermano Julius anunció que había recibido otro mensaje transformador de Dios. Tenía un mensaje muy poderoso. Tendría el poder de apuntar a las personas con el dedo y hacer que cayeran muertas. Era como, pon tus asuntos en orden, hermano, porque la ira de Dios está en camino. Pero para algunas personas fue algo traumático. Si alguien cuestionaba lo que Julius hacía, los separaba. El hermano Julius lanzó una campaña publicitaria. Con todos sus seguidores, sus empleados sin paga, el hermano Julius fue capaz de producir elaborados libros religiosos. Hasta formaron una banda y produjeron un álbum para divulgar la palabra del trabajo. La compañía de música y publicaciones ungidas se sentía como si fuera el centro del mundo. Te levantabas temprano y corrías hacia allá. Las canciones hablaban del fin del mundo. Los seguidores trabajaban gratis y gastaron su propio dinero para mantener a flote la organización. Julius comenzó a quejarse, casi culpándolos de que su misión y su mensaje no estuvieran siendo escuchados. La mayoría de las personas gritaban y lloraban y se podía sentir cómo crecía la presión y la desesperación. La compañía crecía y ganaba dinero. Julius enloquecía cada vez más. Están trabajando para Dios, no sean flojos. Y todos comenzaban a trabajar duro. Los seguidores ayudaron a conseguir para el culto la asombrosa suma de $100 millones en ventas anuales. Para 1970 era una suma impresionante de dinero. Pero los miembros del grupo vieron muy poco de esa ganancia. Éramos muy pobres. No fue sino hasta años después que nos enteramos lo que Paul y Joan hacían con tanto dinero. Estaban pasándola muy bien. Joan se compró un avión. Paul compraba tierras en Florida. Paul y Joan eran los únicos con un buen auto, una casa grande, los chicos en escuelas de internado, y el resto de nosotros pasábamos hambre casi todo el tiempo. Pero nunca te podías quejar con nadie, era por tu culpa. Por tu mala actitud hacia Dios no estabas bendecido. Mientras los seguidores de El Trabajo luchaban por sobrevivir financieramente y trataban de vivir una vida pura, nada de eso aplicaba a los líderes. Ella estaba muerta de miedo. Para mí ellos ya no eran personas espirituales. En 1979, después de una década de seguir al hermano Julius, Stephen y su esposa dejaron el culto, pero no sin hacer un terrible sacrificio. Mi madre me dio la espalda y
No pude hacer que se fuera. Ella no creía nada de lo que le dije. El escape de Stephen significaba romper los lazos con ella y con todos los que conocía dentro del culto. Julius se enfurecía mucho cuando las personas tenían la audacia de irse y escoger el infierno y la muerte antes que seguir bajo su control. Julius utilizaba una idea cristiana del rechazo. Si alguien se iba de la congregación, se lo aislaba. Usaba las escrituras: no sean corrompidos por los incrédulos. Lisa estaba viendo a su papá tener un infarto, pero su mamá no llamaba a emergencias porque el hermano Julius predicaba que solo la fe podía curar. Se suponía que tenías que rezar mucho por ti mismo. Luego la vida se hizo confusa. Me dijeron que murió porque tenía un corazón malo, porque no aceptaba a Julius como Dios y que por eso iría al infierno. Era como si él tuviese la culpa y tenía que pensar que estaba en el infierno porque no había creído en Julius. La gente se desplomó en sus sillas. Era un hombre que predicaba una alta moral para todos los que lo rodeaban. Y fue impaciente descubrir que eso era para nosotros, no para él. En un año, Bill haría otro descubrimiento impresionante. Una noche me llamó un amigo y dijo: ve hasta la librería tan rápido como puedas y pide este libro. En la librería abrí el libro y comencé a leer. Oh, escuché esto en una reunión. Oh, también oí esto. Descubrí algo que probaba que él era un completo fraude. Fue la gota que rebalsó el vaso para mí. Viendo a Julius como el estafador que era, Bill anunció que dejaba el culto. Fue a mi casa. Comenzó a maldecirme por abandonarlo. Tu esposa se convertirá en una puta y será miserable. ¿Qué clase de Dios era ese? Había visto detrás del telón y ya no había nada que me mantuviese con él. Solo era un farsante bíblico. Mientras tanto, Julius usaba su posición de poder para aprovecharse de las mujeres en otras formas, y todo en nombre de la profecía bíblica. Presencié cómo llamó a niños. Tenía un cinturón de cuero. Los azotó a niños. Éramos horribles y pecábamos contra Dios. Cada azote estaba acompañado con una especie de proclama. Harán esto, harán lo otro. Le impondrán disciplina a sus esposas e hijos. Hasta ese momento, Lisa nunca había visto al hermano Julius agredir físicamente a alguien en el culto, pero ahora estaba viendo cómo azotaba brutalmente a niños. El factor de miedo aumentó y la adrenalina casi me hace vomitar. Me dije a mí misma: si puede hacer esto, ¿qué más puede hacer? Ahora estábamos hablando de abusar sexualmente de las niñas. Me tomó 2 segundos darme cuenta de que estaba tratando con el mal. Manipulación es el término más suave que se puede emplear. Pero esas declaraciones horribles solo eran la punta del iceberg. Estoy seguro de que eso cambia la vida y sé que es algo devastador. Julius nos decía: no crean toda esa basura, son solo chismes, todo esto es parte de una persecución. Recuerdo que pensaba: ¿cómo puede alguien acosar a Dios? Estaba loco. Julius duplicó sus profecías del día del juicio final. Su paranoia y complejo de persecución crecía. ¿Estás dispuesto a ser torturado? ¿Dispuesto a ser decapitado? Julius nos había convencido de que en cualquier momento podían entrar violentamente en la sala. Lisa estaba paralizada por el miedo. Pero irse estaba fuera de discusión. Si piensas que estás siguiendo a Dios, si te vas, te estás condenando tú mismo. No quería quemarme por toda la eternidad en el infierno. Estando en último año de la preparatoria, fue presionada para que abandonara y trabajara para los negocios del grupo. Nos dijeron que no debíamos educarnos, porque la mente humana era enemiga de Dios. Pero siempre quise ir a la preparatoria y a la universidad. Por eso tuve un encuentro con Julius que fue terrorífico. Le dije: quiero saber si puedo ir a la universidad. Y dijo: claro que no. Sé lo que hacen las mujeres en la universidad. Dijo: van a la universidad para coger. Cuando tenía 22 años, Julius bendijo su matrimonio con otro miembro. Mi matrimonio fue algo más o menos arreglado. No tenía alternativa. En ese punto sentía que ya no tenía independencia. Pero todo cambió cuando Lisa tuvo a su primera hija. Julius escogió un nombre para mi hija. Estaba poniendo su huella en alguien que apenas había nacido. Me sentí derrotada por no haber participado en algo tan básico como escoger el nombre de mi hija. Estaba cansada. Mi alma y mi espíritu estaban hartos. Sabía que tener un hijo cambiaría mi vida, pero no me di cuenta de lo mucho que lo haría. Ahora que era madre,
Lisa notó todos los peligros que su pequeña niña enfrentaría si permanecía en el culto. Sabía que no permitiría que nadie la tocara. Lo único que quería era protegerla. Sabía que tenía que irme. En 1992, después de casi 2 décadas de lavado de cerebro del hermano Julius, Lisa tomó a su pequeña hija y abandonó a su esposo y al culto. Dejar el culto fue lo más valiente que hice. Al principio tenía mucho miedo. Perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mi hermano y no sabía qué hacer. Pero ese sentimiento pronto se convirtió en regocijo, porque tenía a mi hija. Ella era todo para mí. Una vez que se controla la mente de alguien, se le puede pedir virtualmente cualquier cosa. La secta hasta el día de hoy existe. Aunque los principales protagonistas del culto estén muertos o se hayan ido, el culto continúa. El lavado de cerebro aún continúa. Creo que secuestró las vidas de las personas para su propio apetito, ego, para su propia mente distorsionada. Y manipuló a un gran grupo de personas hasta su devastador final. Un final triste. Mi mamá aún es creyente. Mi hermano aún es creyente. Para mí lo más duro de reconciliar es cómo puede alguien tan falso ser tan convincente. Pero se encontró luchando para hallarle sentido a un mundo confuso. Comencé a leer la Biblia por mi cuenta. Me sentí muy aliviado.